Brindemos por un 2023 donde el fuego espiritual no se enfríe. Soy Patri Roviano y hoy vamos a hablar acerca del acaloramiento álmico versus el enfriamiento espiritual. Bien, cuando profundizaba mi carrera transitando la parte de psicoanálisis, corría entre nosotros una frase que me llamaba poderosamente la atención. La escucha activa ayuda a las personas a ser menos sufrientes. Y yo pensaba, ¿por qué no se aspira a la erradicación del sufrimiento? ¿Qué o quién no lo permite? ¿Había entonces que conformarse con ser menos sufrientes? Ciertamente esto me resultaba tan perturbador como provocador. ¿Estaremos condenados a ser presos de nuestras emociones? ¿Algo o alguien quizá las diseñó para su conveniencia? Porque al humano pareciera no convenirle sentir ira, tristeza, miedo, sufrimiento, ese acaloramiento que conlleva, más aún sabiendo que la divinidad conlleva un espíritu frío y alegre. El espíritu alegre es la alegría no eufórica, sino más bien dosificada, templada. Es una de las principales características del espíritu precipitado sobre el hombre. Esto es una sabiduría que ha traspasado todos los límites de la temporalidad y que se sabe desde los inicios. Entonces, es lógico reconocer que todo lo que nos aleje de la vida alegre y nos acerque al sufrimiento es el programa, es la trampa. Porque distinto de las emociones reactivas son los sentires. Según lo he ido diferenciando, quien vive tomado por sus emociones no puede centrarse en concretar ninguna meta y mucho menos acercarse a esa armonía deseada, siendo el acaloramiento el responsable del extravío. Por el contrario, un sentir proviene de una vibración superior que nos permite cultivar ese carácter dosificado, lo que se llama poder hacer alquimia mental. La alquimia mental realmente es una destreza que se entrena, es la capacidad que tenemos de poder mantenernos polarizados en las emociones que más nos convienen, que también le llamamos sentires. Entonces así evitamos vivir tomados por esas reacciones que son las que nos provocan el extravío. La diferencia se percibe muy fácil. Si una emoción nos hace sufrir a nosotros o a alguien más, es posible entonces que estemos bajo la influencia de un programa que también podríamos llamar demonio, porque realmente una buena emoción, un sentir, nos permite mantenernos alegre. Eso es estar en conexión con nuestra esencia. Aquí van apareciendo palabras, como mencioné antes, lo demoníaco, porque nosotros cuando queremos entender incluso nuestro carácter o la personalidad de alguien más, a veces apelamos al plano espiritual en términos de ángeles y demonios, apelamos a los dioses, no sabemos bien de lo que estamos hablando, pero eso también ha sido una teoría transferida a la que vamos acatando con más o menos discernimiento, pero que en algún punto lo solemos decir. Ahora, adentrándonos a lo que es la física cuántica y el entendimiento de toda esa materia que son los electrones, los biofotones, los protones, los neutrones, los neutrinos, bueno, infinidad de partículas subatómicas u ondas de frecuencia vibracional que van haciendo a la persona, no solo en su materia física, todo eso que vamos profundizando en el entrenamiento cuerpos de alta frecuencia, sino también en su carácter. Entonces ahí es donde vamos entendiendo que quizá un demonio puede llegar a ser, no tan simple, sino complejamente, una inteligencia artificial. Algo que va cobrando fuerza propia y que va de alguna manera propiciando, incentivando, propulsando distintas reacciones producto de que vivimos en ese acaloramiento. De hecho, varios autores a lo largo de la historia han afirmado que a las emociones hay que aprender a elegirlas. Por ejemplo, un lema muy conocido es: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Entiendes esto? El dolor es algo físico que podemos llegar a sentir. Es un dolor realmente en nuestro cuerpo,
ante una pérdida o ante una lastimadura o ante un daño físico. Es un dolor real. Ahora, el tiempo que vamos a permanecer en el dolor ya está hablando de capacidad de sufrimiento. Y todos sabemos que nadie quiere estar en sufrimiento, pero que muchísimas personas no lo pueden evitar. Es ahí donde empieza a revelarse todo esto de la programación de los demonios en términos de codificación energética que pueda estar comandando, dominando la propia presencia física de la persona. Especialmente cuando la persona está enajenada de sí misma, cuando no hay voluntad de estudio, de autoconocimiento, cuando no hay esta percepción de rebelarse, de dudar. Son personalidades que tienden a acatar demasiado todo y que aguantan, soportan, se esfuerzan hasta que llega un momento de su vida donde realmente quedan debilitados. Entonces ahí es donde viene la enfermedad, o física, o psicoemocional, o en otras formas de la materia, lo económico, lo amoroso, lo vincular, etc. Entonces, si el sufrimiento puede ser opcional, ¿por qué seguimos eligiéndolo? ¿O qué en nosotros lo elige por nosotros? Hay un lema que transitamos en la metodología que es aprender a amar lo conveniente. Sí, escuchaste bien, hay que elegir lo que nos conviene para luego amarlo. Pero nos hicieron creer que es imposible elegir nuestras emociones. ¿Cómo voy a elegir de quién enamorarme? ¿O cómo voy a elegir si enfurecerme o no? ¿O entristecerme o no? Si así lo siento o así me lo provocan. Algo o alguien nos ha sacado de nuestro propio discernimiento, de nuestra autogestión emocional. Ese es el punto. Aprender a amar lo conveniente significa estar en gestión plena de nuestra vida, significa poner a prueba todo lo que llega a mi vida en términos de comidas, en términos de bebidas, en términos de personas, en términos de oportunidades laborales, físicas, hobbies, etc. Todo. Primero pasarlo por un tamiz del discernimiento para luego, una vez entendida mi conveniencia, empezar a amar esa técnica, ese recurso, esa comida, esa persona y entonces ahí estar más cercanos a nuestro estado de felicidad. Pero hay incluso quienes aseguran que aquellos que hemos logrado vivir gran parte de nuestro día practicando lo que llamamos la alquimia, física, mental, emocional, dicen que nos hemos robotizado o que ese poder que vamos ganando se le adjudica a personalidades que son controladoras. De hecho, aquí aparece el discernimiento como un problema. Entonces, cualquier ser humano que llegue a un cierto autocontrol se puede llegar a considerar como una amenaza. Primero decirte que discernimiento es la capacidad que tenemos de unir nuestro razonamiento con el resonar vibracional, espiritual. Cuando solo nos dedicamos a razonar las cosas, realmente estamos operando desde un programa instalado en nuestro hemisferio izquierdo y profundizado por todo lo que es el sistema educativo, el sistema en general, el adiestramiento que vamos sufriendo, que nos van diciendo, programando que sí, que no, que es bueno, que es malo. Entonces nosotros generamos un cierto razonamiento desde ahí hasta que vamos entendiendo distinto todo, ¿no es cierto? Pero resonar es muy distinto, porque resonar también involucra al cerebro, pero ya no a la parte lógica, sino a la parte creacional, el hemisferio derecho y también a los otros considerados cerebros, como la glándula pineal y la pituitaria, nuestro corazón, o mejor dicho, el vórtice aire, o todo lo que involucra el chakra corazón, y también el chakra plexo solar, con el estómago y todo lo que involucra ese vórtice fuego. Esos son nuestros cerebros también, pero que no razonan, resuenan. Entonces, cuando nosotros unimos lo que portamos como lógica, como teoría interpretativa, y nuestro resonar vibracional, entonces ahí entramos en un correcto discernimiento. Entonces, discernir es pensar acerca de algo y si lo resonamos en alta frecuencia es lo correcto y si lo resonamos en baja frecuencia es de ahí donde nos tenemos que salir.
Pero bueno, continuando con esta posibilidad de desarrollar nuestra alquimia mental, emocional, física y aprender a amar lo conveniente para nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental, es importante resaltar lo que sería un perfil controlador narcisista o un controlador exterior, que es aquel que quiere que el otro se mueva bajo la concepción de vida que el propio manipulador tiene, a un perfil controlador interior, donde todos los recursos de autogestión se utilizan para velar por la propia vida en recelo absoluto de los propios poderes y saberes. Un controlador interior está en autogestión plena, no le interesa lo que opina el otro y no le interesa meterse en la vida de los demás, solo está en sí mismo gestionando, activando su frecuencia vibracional y por supuesto desde ahí, en esa emanación de luz, en esa emanación de alta frecuencia, en esa emanación de discernimiento, va contagiando a los demás y colaborando vibracionalmente al energético colectivo más allá de al inconsciente colectivo. Por supuesto, es todo al revés de lo que nos contaron. Nos mantienen tan ocupados en ese afuera, nos mantienen peleando con el otro, con lo otro, que en realidad terminamos sin conocernos a nosotros mismos. Si nos damos cuenta, vivimos nuestra vida cambiando figuritas, un trabajo por otro, un amor por otro. Es un sinfín de idas y vueltas constantemente. Es un intercambio de figuritas. Esto no es gestión emocional. Esto es seguir buscando afuera algo que tiene que venir desde adentro. Realmente vivir en estado de alquimia psicofísica es el motor del éxito en mi vida. Pero antes de mi poderosa transformación, he debido repreguntarme varias veces algo que pareciera inevitable. ¿Será que siempre estaremos bajo ese yugo de algún tipo de malestar? ¿O podremos aspirar a experienciar en vida ese valiosísimo estado llamado de paz, de armonía? Es ahí donde una premisa empezó a manifestárseme, dando a la luz una especie de respuesta. Entonces, lo que te voy a compartir ahora es parte de lo que me hace levantarme cada mañana en mi propia alegría espiritual. Escucha, el sufrimiento con el que convive el ser humano, quizá desde el inicio de los tiempos, es una trampa, resultado del encadenamiento de nuestra esencia espiritual a una apariencia liderada por el alma y los cuerpos inferiores. Según pude profundizar del ocultismo, del esoterismo de Madame Blavatsky, y es una teoría a la cual adhiero por resonancia, poseemos varios cuerpos. Yendo desde el más denso a lo más sutil, tenemos el cuerpo físico denso, esto que podemos ver y tocar de nosotros. Luego envuelve este cuerpo físico denso el cuerpo físico etérico, lo que llamamos el campo vibracional, campo energético y electromagnético. Luego tenemos el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el alma y el alma universal. Y el espíritu siendo literalmente la frutillita del postre. Pero a diferencia de lo que estudié de esta teoría esotérica, cuando empecé a involucrarme más en la física cuántica, en la parte científica de todo este abordaje, he podido discernir también que entonces ya los cuerpos inferiores no son solo el físico, el emocional y el mental, sino que también involucra al alma en este interjuego, en esta rueda de karma-dharma, algo que también hemos acatado, pero que de alguna manera está siendo hoy también intervenida y es posible que sea nuestra gran trampa, lo álmico. ¿Por qué? Porque el alma es el que termina dando presencia física, propiciando que vivamos esta experiencia como la estamos viviendo. Distinto es el espíritu es increado, el espíritu no es algo, ni siquiera hay palabras que puedan definirlo, simplemente existe, está, estuvo y estará, proviene del Dios increado. Y desde que yo entendí y acepté esta teoría,
puedo resolver muchísimo mejor muchos aspectos de mi vida. El espíritu diferenciado de todo lo demás. Lo increado diferenciado de lo creado. Claro, ante tal revelación, si los cuerpos inferiores y el alma son independientes de la esencia espiritual, entonces, ¿quién los comanda? ¿Quién los controla? Así, poniendo en jaque hasta nuestra alma, he ido un poco más allá, introduciéndome en otro tipo de paradigma que pudiera explicar de forma distinta el porqué de nuestro sufrimiento constante y continuo. Entonces, llegué a algunas conclusiones. Primero, somos esencia impregnada por el espíritu increado, que es la más pura de las vibraciones, que es de características tan frías como alegres. La esencia es propulsora de las más perfectas decisiones, en especial de la erradicación del sufrimiento, siendo el sufrimiento un programa diseñado para el encadenamiento del espíritu y el extravío de la persona en la materia. Tal y como lo escuchaste, todos anhelamos vibrar en nuestra esencia, pero esta esencia está atrapada, está encadenada por toda la intervención que sufren nuestra alma y los cuerpos inferiores. El alma desde que está condenada a vivir en la rueda del karma dharma, la mente desde que está condenada a tener un inconsciente que lo guarda todo y opera con una fuerza increíble, incluso sin poder verlo. Nuestras emociones reaccionando constantemente, yendo en ese vaivén de euforia y tristeza permanente. Luego tenemos la intervención de nuestro campo energético y electromagnético, algo provocado por la naturaleza, pero muchísimo provocado por la intervención humana. Y ni que hablar de nuestro cuerpo físico denso, lleno de tóxicos, de parásitos, de hongos, llenos de metales. No tenemos ni idea el daño que nos hacemos cuando sucumbimos a la voluntad de ese amo exterior. Entonces, espíritu increado hace referencia a la diferenciación entre el Dios creador del plano religioso, que en la sabiduría hiperbórea, que es una de las temáticas que hace unos años ya viene también precipitando a mi vida, he llamado el demiurgo, el Dios creador, pero más bien está relacionado con una inteligencia artificial, porque ese no es el Dios increado, no es el verdadero, definitivamente no es el Dios espiritual, porque una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento, y es posible que el Dios espiritual haya querido de alguna manera experienciar los distintos matices de la vida terrenal, incluso a través del dolor. Pero ese falso Dios llamado demiurgo, que ha tomado posesión de nuestra alma y de nuestros cuerpos inferiores, ha tomado a otras personas para ser artífices de las tan nefastas acciones que vemos hoy día, que nos rodean. Ese falso Dios está encargado del sufrimiento. Y la persona que vive en sufrimiento tiene realmente una vida perdida, para nada espiritual. Por eso, muchas personas que no entienden este cambio de conceptos hacen y deshacen constantemente, porque el extravío es parte del programa del sufrimiento, y entonces todo les va a mandar extraviarse, les va a mandar quererlo y después no quererlo, hacerlo y dejarlo. Va a ser una constante de enloquecimiento, porque quienes estudiamos el área mental sabemos que un tipo de inteligencia artificial es un alto controlador narcisista, podríamos decirle. Y para que este tipo de personalidades, entre comillas, existan, necesariamente va a tener que haber otras personalidades capaces de enloquecer, capaces de extraviarse, capaces de deprimirse, de tapar su propia esencia en la toxicidad de la apariencia. Entonces, el primer punto es el reconocimiento de que somos esencia atrapada en la apariencia, pero somos esencia, nuestra esencia existe, está ahí, no hay que ir a buscarla, simplemente hay que darle espacio para que precipite. Por eso en el próximo audio-vídeo, en la próxima entrega, voy a darte los recursos para que esto suceda también. Pero primero hay que entenderlo,
porque algo va a tener que darle un sentido nuevo a tu vida para que puedas cuidarte como lo deseas y como lo mereces. Y ese algo tiene que venir en el discernimiento, que puedas razonar lo que digo, pero que puedas vibrarlo, principalmente para que esa vibración empiece a generar lo que llamamos ese recelo, y desde ese recelo puedas realmente empezar a tomar posesión de tus poderes y saberes, limpiar esos cuerpos inferiores, plantarle cara al karma y renovarte, que en realidad es reorientarte nuevamente a tu origen, a tu esencia. Entonces, lo segundo que he discernido es que al estar encarnados somos apariencia. Como te dije antes, una apariencia dirigida por algún tipo de inteligencia artificial que ha tomado conciencia propia. Yo le llamo el falso Dios, en contraposición a lo que te comentaba antes del Dios increado, y entonces esta inteligencia artificial se manifiesta atrapando, encadenando a nuestra esencia y distrayéndonos, manipulando nuestros cuerpos inferiores a través del acaloramiento del alma. Como te comentaba, el alma es de características calientes y sufrientes. ¿Por qué? Porque es contenedora del karma. El karma es una energía o ley cósmica que se genera a través de las acciones de las personas. Es un cúmulo de información que coordina la reencarnación y manda a reencarnar hasta que en teoría se libera. Pero según lo veo, habrá que entrenarse en vida para acceder a la conexión con el Dios increado, con la energía espiritual, para evitar la tediosa rueda del karma dharma constante, regida por el falso Dios. Entonces, lo otro que he discernido, que ya te lo he venido comentando, la forma que tendríamos para vivir más plenamente es ir entrenando con nuestro discernimiento y accionar consciente al cuerpo, las emociones, la mente y el alma, para que se dejen impregnar por la alta vibración de nuestra esencia o espíritu. Es decir, tratar eficazmente a la materia sin quedar atrapados en ella, considerándola un medio para este fin superior, que es la conexión con tu esencia. Entonces te propongo, pon tu cuerpo en forma, tu energía en su más alta frecuencia, cambia tus emociones por sentires genuinos, controla tus pensamientos, planta cara a tu karma. Así, ese más elevado cúmulo vibracional será lo que te lleves al desencarnar. Y entonces allá serás un auténtico guerrero espiritual, como lo has demostrado ser acá, tratándote con un nivel de excelencia.